Hola, buenos días a todos. Bueno, espero que ante todo se me vea bien y se me escuche bien. Sí que agradecería, si es posible, que me lo podáis confirmar por el chat. Mm, Bien, perfecto, estupendo, muchas gracias. Nada, pues fundamentalmente era lo que yo quería comprobar. Bueno, pues nada, encantado de saludaros de nuevo en esta segunda sesión, después de la sesión que tuvimos el miércoles pasado. Es un placer para mí pues, poder participar como digo, en esta sesión online. Como bien sabéis, estamos en un momento pues, bastante particular de la historia de la humanidad, en el que afortunadamente tenemos herramientas como la que estamos utilizando en este momento para poder continuar actividades, si bien, bueno, nunca tan bien como si fuera presencialmente, desde luego, pero bueno, por lo menos sí que es un canal bastante bueno y a la luz de las experiencias pasadas, y el miércoles pasado, desde luego, fue una experiencia bastante interesante y bastante interactiva, lo cual, pues evidentemente es algo que, bueno, demuestra efectivamente que las bueno, pues nuevas tecnologías pues están aquí desde luego para quedarse y que nos sirven afortunadamente en estos momentos pues de aislamiento por parte de cada uno de nosotros, pero que evidentemente nos permite seguir en contacto y aprendiendo todos y teniendo la posibilidad pues de hacerlo de la manera más interactiva y más directa posible, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ya digo, para mí es un placer estar en contacto con todos vosotros a través de este medio. Os animo, por supuesto, desde este momento, ya os he visto muy activos en el chat, muchísimas gracias, y os animo a seguir siendo activos y, por supuesto, facilitarme cualquier tipo de pregunta, de duda. Yo intentaré, lo mismo que hice la semana pasada, ir haciendo pausas a lo largo de mi intervención. Voy a intentar, pues, de alguna manera, que todos podamos bueno, pues de alguna manera que todos podamos, bueno, pues seguir, digamos, de una manera lo más interactiva posible la charla y que podáis formular, por supuesto, cualquier tipo de duda, de comentario. Eso sí, idealmente a través del chat, por eso que, bueno, os recuerdo la solicitud de la organización de que por favor se silencien los micrófonos y en su caso pues también las cámaras, si no queréis que se os vea obviamente, eh, para que, bueno, pues para permitir evidentemente que el canal de comunicación sea principalmente a través de, bueno, de mí directamente, a través de mi imagen y mi voz, como en este caso, y a través vuestra, pues a través del chat, en el cual, como digo, haré pausas periódicamente y todavía con más intensidad, pues, dado el tema también del día de hoy, que incluso que la semana pasada, pues intentaré atender todas las dudas, todos los comentarios que vaya surgiendo y, por supuesto, evidentemente, quedar a vuestra entera disposición para, ya digo, a este efecto que, insisto, es el sentido fundamental de la charla, ¿no? Ir atendiendo vuestras dudas, vuestros comentarios, además de, evidentemente, seguir profundizando en la materia que nos ha traído aquí, que es el ámbito de protección de datos, especialmente aplicado al sector turístico. Entonces, bueno, básicamente lo que voy a hacer es, bueno, pues pinchar una presentación. Voy a utilizar bueno, una pequeña herramienta que he tenido conocimiento en estos días y que yo creo que puede ser bastante útil para seguir la presentación. Ya sabéis que normalmente o se elige seguir la presentación que os voy a poner o se elige seguir el vídeo del ponente. Yo voy a intentar, gracias a esta herramienta que se llama Vidrio, unir ambas cosas, ¿de acuerdo? Y que, bueno, espero que se vea bien y que se me oiga bien y que no despiste demasiado. Pero yo, bueno, estuve haciendo antes unas cuantas pruebas, la verdad es que queda bastante bien, y la idea es que se me vea a mí de una manera traslúcida y a la propia presentación, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo, bueno, sí que os voy a pedir, sobre todo al principio, ver si se me sigue bien y sois capaces, bueno, pues de que no os despiste demasiado en la presentación y verme a mí al mismo tiempo, pero yo creo que
ilustra bastante bien, pues eso, ya no solo la comunicación verbal, sino pues a lo mejor los gestos o los énfasis que yo pueda realizar durante la explicación. Y ya digo, no es lo mismo, desde luego, que una explicación presencial, pero vamos a intentar cubrirlo con todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance de la mejor manera posible. Entonces, bueno, voy a conectar lo que es la presentación. Voy a ponerla en este momento. Bien, en este momento creo, vamos a ver, antes de nada voy a anclarla para que se pueda ver. Bien, perfecto. Bueno, este sería más o menos el aspecto que quedaría de la presentación. No sé si en este momento pues me estáis viendo, o sea, me estáis viendo a mí, digamos, de una manera traslúcida y estáis viendo la presentación en primer plano. Bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva, que, bueno, más o menos todas van a tener este mismo fondo. No sé si más o menos se me ve y se me escucha bien y no despista mucho en cuanto a la presentación. Entonces, bueno, voy a ceder un momento al chat a ver si realmente pues, este experimento puede funcionar. Estupendo. Bien, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Solo la presentación. No se ve la presentación. Solo se ve la presentación. Solo veo la presentación. Vamos a ver, en este momento voy a intentar ver si realmente la presentación se está siguiendo. Bien, en este momento se está viendo la presentación y se me ve a mí. Ah, vale, solo la presentación, sí. Se me ve a mí de fondo. No solo a ti. Perfecto, los dos. Perfecto, muy bien, se ve todo. Genial. Pues esto es fundamentalmente lo que más me interesaba, ver que se pudiera seguir ambas cosas, que se me pudiera ver y al mismo tiempo la presentación. Vamos a ver si no nos despistamos mucho. El que corre quizá más riesgo de despistarse soy yo al verme a mí mismo, pero bueno, creo que para vosotros será mucho más útil pues el hecho de poder seguirme a mí, seguir mis gestos más allá de una ventanita a lo mejor pequeñita que se pudiera ver con otras herramientas y seguir la presentación, y esto pues nos vale de experimento para todos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues agradezco realmente pues el feedback y los comentarios al respecto, porque bueno, esto nos hace pues ir aprendiendo a todos y tener, bueno, pues ir mejorando poquito a poco esta interactividad. Bueno, pues vuelvo un momento a la primera diapositiva. Bueno, lo que vamos a intentar hoy en el ámbito de protección de datos es centrarnos, bueno, tanto en la actividad turística y ir abordando algunas dudas frecuentes. Si algunos de vosotros estuvisteis en la sesión pasada, bueno, pues hablamos fundamentalmente de las famosas 3 esferas de protección, las cuales, bueno, pues no me voy a reiterar ni voy a ampliar al respecto, básicamente os las recuerdo. Sería la esfera de la intimidad, esa esfera tan pequeñita y tan fuerte que está reconocida en nuestra Constitución y nos lleva acompañando desde hace pues, muchos años, pero que es enormemente, es muy fuerte, pero es muy pequeña en lo que se refiere a la protección de datos, porque solamente va a cubrir aquella información más sensible del individuo, es decir, aquella información que hace referencia a los datos que llamamos especialmente protegidos: ideología, religión, creencias, vida sexual, salud y origen racial, que sería fundamentalmente la información que venía cubierta por la intimidad. La intimidad, a su vez, también está cubierta por dos áreas, digamos, adicionales, como es, en primer lugar, el área de, digamos, donde vivimos, donde estamos en este momento todos nosotros, cada uno de nuestro domicilio. Esta esfera que nos rodea, este lugar en el que estamos en este momento, está protegido también por la esfera de la intimidad. Nadie podrá entrar en esa esfera si nosotros no la autorizamos o si no hay un juez, evidentemente, que lo ordena basado en causas excepcionales. Y por último, el último elemento que veíamos dentro de esta esfera es la esfera de nuestras comunicaciones. Es decir, todas las comunicaciones que nosotros en un momento determinado podemos tener y que realmente, pues bueno, pueden ser, digamos,
públicas o privadas. La comunicación que estoy haciendo yo en este momento, bueno, pues quedaría la duda de si realmente es una comunicación privada o es una comunicación pública. Bueno, yo ya me adelanto un poco a decir claramente y a, bueno, pues de alguna manera aclarar este respecto, que es una comunicación pública, ¿de acuerdo? Es decir, no es una comunicación que yo esté dirigiendo a una persona, a un grupo reducido de personas, sino, bueno, pues en este momento somos casi 90 personas las que estamos compartiendo esta comunicación, por tanto podemos decir claramente que es una comunicación pública no protegida por la intimidad, pero cualquier otra comunicación, como digo, de un ámbito más reducido, ya sea a través del teléfono, a través de la comunicación directa, a través de WhatsApp, etcétera, está protegida también por esta esfera, por la esfera de la intimidad. ¿De acuerdo? En lo que se refiere en lo que se refiere a la primera esfera. La segunda esfera, si recordáis, era la propia imagen. La propia imagen es un derecho menos conocido que la intimidad. Es el que protege, pues, bueno, nuestro anonimato, el hecho de ir caminando tranquilamente por la calle y la gente no sepa ni cómo nos llamamos y a qué nos dedicamos. Y básicamente impide a otros el hecho de algo tan sencillo como poder sacarnos fotografías y mucho menos utilizar esas fotografías, es decir, publicarlas en cualquier medio, como sea pues una red social o cualquier otro medio, sin mi autorización previa. ¿De acuerdo? Esto es un derecho fundamental, también reconocido en la Constitución, que es menos conocido que el de la intimidad, pero es igual de fuerte e igual de contundente. Y la última esfera que veíamos era la esfera de la privacidad, que era la que venía a recoger todos los datos, toda la información personal que no se protegía en ninguna de las otras dos esferas, además de la que protegemos también en esas dos esferas. Esto, pues, evidentemente hace referencia a cualquier información que directa o indirectamente se pueda vincular a una persona. Puede ser un número de teléfono, puede ser los datos económicos, datos académicos, el lugar físico en el que estoy en un momento determinado, en fin, mis aficiones, mi estilo de vida, todo eso está protegido por la esfera de la privacidad. Bien. También, como recordábamos el otro día, en Internet particularmente no solo oímos mucho hablar de privacidad, se nos habla mucho de políticas de privacidad, etcétera, pero no solo hay una única esfera, sino en este caso tenemos digamos, dos ámbitos más que dos esferas, dos ámbitos muy distintos, dos sistemas muy distintos de entender la privacidad. En primer lugar, en el ámbito que teníamos en Estados Unidos, que, si recordamos, allí no es un derecho fundamental, no está protegido directamente por la Constitución, sí indirectamente, alguna referencia indirecta, pero no tenemos, desde luego, ni la privacidad ni la intimidad expresamente recogidas en la Constitución. Ha sido definida poco a poco por la doctrina y la jurisprudencia en Estados Unidos. Se define más o menos como the right to be let alone, el derecho a que me dejen en paz, a que me dejen solo. Yo allí en mi rancho de Wyoming, con una Biblia en una mano y un revólver en la otra, y evidentemente, bueno, que nadie se meta en mis tierras, que nadie se meta en mis cosas, primero frente al Estado, pero luego también frente a otras personas, pero recuerdo, hoy por hoy puede tener una protección similar a la intimidad que tenemos en Europa, pero no es, como digo, insisto, no está reconocido, no está protegido por la Constitución. Por tanto, cualquier ley puede modificarlo, como de hecho ha sido en muchas ocasiones, ¿no? No tenemos una ley de protección de datos federal, por tanto, en Estados Unidos no podemos decir que no hay una ley de privacidad general como la que tenemos en Europa, que tenemos, como bien sabéis, y luego recordaremos, el Reglamento Europeo de Protección de Datos, el Reglamento General también de Protección de Datos, también conocido. En Estados Unidos no, hay alguna normativa estatal, pero muy, muy tangencial y muy parcial. Entonces, al no tener una ley de privacidad, pues lo que decíamos en Estados Unidos, que tenemos políticas de privacidad. Al no tener ley de privacidad, tenemos políticas de privacidad. Por eso se han hecho tan famosas en Internet las llamadas políticas de privacidad, que lo que hacen es que cada organización, cada empresa, bueno, pues regula cómo van a tratar los datos de sus usuarios, cómo van a tratar los datos de sus clientes, y lo ponen claramente en una política. Una política que el único límite es decir la verdad y decir lo que vamos a hacer, lo que no vamos a hacer, como veíamos el otro día. Si yo falto a la verdad es cuando puedo tener problemas, más en concreto en Estados Unidos, pero si yo digo la verdad
y la verdad, desgraciadamente, no nos leemos estas políticas de privacidad, por tanto, las vamos a aceptar sin prácticamente leerlas y yo, bueno, pues asumo cualquier tipo de uso, cualquier tipo de tratamiento que se pueda hacer de mis datos gracias a la aceptación de esa política de privacidad. Esto, insisto, no se puede aplicar a Europa, no se puede aplicar a España, ¿de acuerdo? Esto sería un peligro enorme hacerlo, o sea, hacer un copia y pega de las condiciones de Google, de Facebook, etcétera, e intentarlas aplicar directamente a España, desde luego sería un grave riesgo, y no lo recomendamos para nada, ¿no? Finalmente decíamos, ¿quién es el dueño de los datos? Bueno, pues el dueño de los datos en Estados Unidos era la empresa, la organización, ¿vale? Esta es la gran, por eso esas valoraciones milmillonarias de todas estas empresas, cuyo modelo de negocio, ya lo comentábamos el otro día y no nos vamos a reiterar, se basa en la acumulación y la explotación de nuestros datos personales. Ahí veíamos el por qué son gratis, ¿no? Realmente no son gratis todas estas herramientas, sino que realmente pagamos con otra moneda, que en este caso es nuestra información, nuestros datos, y debemos ser conscientes de ello porque les pertenecen desde el momento en que nosotros se los damos con arreglo a la normativa europea, a la normativa americana, por cierto. La normativa europea, ¿qué tenemos? Bueno, pues aquí ya recordamos lo que veíamos en el otro día. Es un derecho constitucional distinto de la intimidad, ¿de acuerdo? Es el derecho a la protección de datos personales. Tenemos un reglamento, tenemos antes una directiva europea, ahora tenemos un reglamento europeo de protección de datos y una ley orgánica de protección de datos, ¿vale? Eso está claro, ¿eh? Y a diferencia de Estados Unidos, tenemos una serie de requisitos que hay que cumplir y si no se cumplen, pues evidentemente hay unas sanciones que, como veíamos el otro día, son bastante elevadas, llegando a 10 millones o el 2% del volumen de facturación o hasta 20 millones o el 4% del volumen de facturación de la empresa, siempre la cantidad que sea mayor, o sea que cuidado con esto, las sanciones son mucho más elevadas incluso que las que teníamos antes del año 2018, que como bien sabéis eran también muy elevadas, de las más elevadas de Europa. Y por último, lo que veíamos es que el dueño de los datos en Europa es la persona y no deja nunca de ser la persona. Es decir, mis datos puede que los tenga una empresa, mis datos puede que los tenga el Estado, una administración pública, pero legalmente nunca dejan de pertenecerme. Yo puedo seguir controlando lo que se hace con esos datos y evidentemente nunca dejan de ser de mi propiedad exclusiva, ¿vale? Bueno. Como veíamos también, en Europa la cosa cambia sustancialmente. Tenemos el reglamento de la Unión Europea 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que, como bien veíamos, se deroga la directiva del año 95, la 95/46/CE, que era la anterior, ¿vale? Ahora mismo lo llamamos, bueno, Reglamento General de Protección de Datos o coloquialmente RGPD. También es posible que veáis por ahí en Internet la expresión GDPR, ¿vale? Muchas veces se habla del GDPR. Básicamente es esta misma norma, pero en siglas en inglés, ¿vale? O sea, GDPR es lo mismo que RGPD en este caso. Bien, como segunda norma, en España tenemos la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de derechos digitales, LOPD-GDD para los amigos, ¿de acuerdo? Y por último, teníamos una norma que, bueno, ya era anterior y recordábamos el día pasado, que era el Real Decreto 3/2010 de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la administración electrónica. ¿Esto qué quiere decir? Pues fundamentalmente que las administraciones públicas deben cumplir este Real Decreto, este Esquema Nacional de Seguridad para sus medidas de seguridad, porque como bien veíamos también el día anterior, como bien os recordaba, antiguamente teníamos un reglamento específico, que era el reglamento 1720 del 2007, que nos decía qué medidas de seguridad íbamos a tener que aplicar en el ámbito de protección de datos. Y ahí teníamos, si recordáis, 3 niveles, el nivel básico, el nivel medio y el nivel alto, en función del tipo de información que fuéramos a tratar. Bueno, eso hoy en día hay que entenderlo que inaplicable, ¿vale? No ha sido expresamente derogado por la nueva ley, pero hay que entenderlo implícitamente derogado por lo que dice el nuevo reglamento y la nueva ley. Y, por tanto, en este caso, bueno, nos hemos quedado un poco sin reglamento de medidas de seguridad, pero recuerdo, y esto es muy importante, que en lo que se refiere a las administraciones públicas sí está en vigor y sí hay que aplicar este
esquema nacional de seguridad, que también casualmente tiene 3 niveles, nivel bajo, medio y alto, ya no en función del tipo de información que tengamos, sino de la gravedad de las repercusiones de los procedimientos si hubiera pues, alguna incidencia o algún fallo en los mismos. ¿De acuerdo? No me voy a detener, obviamente, en estudiar esta normativa, que ya nos llevaría mucho más tiempo, desde luego, que el que tenemos, pero me interesa referenciarla y también hacer un recordatorio importante, que es que este esquema no solo se aplica a las administraciones públicas, sino también a todas las entidades que colaboran con las administraciones públicas. Es decir, si yo soy una empresa privada o incluso soy un autónomo, pero voy a prestar servicio a una administración pública, aunque sea puntualmente, yo estoy obligado también a cumplir, a conocer y a cumplir este esquema nacional de seguridad. Esto es algo que se suele olvidar, es algo que, bueno, solemos pasar de puntillas, pero es importante dejarlo claro y ponerlo, digamos, en valor, porque evidentemente es algo que nos afecta a prácticamente todos los que, lógicamente, colaboramos o vamos a colaborar en algún momento con las administraciones públicas. Desde un punto de vista, obviamente, de tratamiento de datos, desde un punto de vista profesional de tratamiento de datos de esas administraciones públicas. Bien. Bueno, aquí más o menos lo habíamos dejado en el día anterior. Evidentemente, habíamos tratado más información que está, y me refiero a la presentación que os facilité el día anterior, ¿vale? A partir de ahora vamos a hacer referencia a aquellos aspectos nuevos que no tuvimos oportunidad de ver en ese día anterior y también, como digo, me iré deteniendo e iré aclarando pues las dudas, las cuestiones que tengáis en cada momento. Voy a aprovechar antes de continuar en este momento para comprobar si se ha producido alguna duda, alguna pregunta respecto a esta primera parte, por si acaso, pues a lo mejor alguno del otro día pues no le hubiera quedado algo claro y hubiera servido de, bueno, no hubiera, vamos, quiero decir, quisiera manifestarlo también por este medio. Entonces voy a hacer un repaso al chat por si acaso hubiera alguna pregunta en este tiempo. Vamos a ver. Bueno, veo algunos comentarios vuestros en cuanto a cómo verme en la presentación. Bueno, os lo agradezco. Bien, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la ayuda. Muy bien. Estupendo. Bien, aquí ya tenemos una duda. ¿En Europa el dueño de los datos es la empresa también? No, en Europa el dueño es la persona. Tal y como hemos visto, la persona física es el dueño. Por eso Facebook es mal negocio en Europa, básicamente. O sea, si estuviera establecido en Europa y aplicara solamente la normativa europea, pues lógicamente iba a ser mal negocio. Pero en este caso están en Estados Unidos y, por tanto, pueden directamente añadir toda esa información a su haber, digamos, ¿no? A su valoración empresarial. Aquí no. Aquí, como hemos comentado, el valor fundamentalmente de la normativa europea hace que los datos sigan siendo de las personas. Otra cosa es que las personas debamos de admitir en determinados casos que nuestros datos sean tratados muchos casos sin nuestra autorización, como luego veremos. Hay muchos casos en los que no es necesario pedir el consentimiento del interesado por parte de por ejemplo, las administraciones públicas. No siempre, pero en buena parte de los casos, cuando están desarrollando poderes públicos, no necesitan pedir nuestra autorización. Eso no significa que esos datos dejen de ser nuestros, simplemente que la administración tiene la posibilidad de tratarlos sin nuestro consentimiento, pero nosotros seguimos pudiendo controlar esos datos. Podemos dirigir nuestros derechos a la administración, podemos enviar pues todo tipo de ejercer todos nuestros derechos frente a la administración, y entonces esto es algo que evidentemente hay que tener en cuenta y hay que, lógicamente, quiero decir, saber a la hora de movernos en este ámbito normativo. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues vamos a continuar entonces con la presentación y a continuación, básicamente vamos a ver fundamentalmente cuáles son los principios básicos. Esto es algo que estaba
en la normativa anterior y que está en la normativa actual, ¿no? Los principios básicos de la privacidad, los principios básicos de la protección de datos. Son 3 fundamentalmente los que tenéis ahí. Imaginaos que toda esta normativa que hemos visto es como un gran embudo, ¿vale? Y por el lado ancho nosotros vamos a tirar todo tipo de datos, datos de carácter personal, sin preocuparnos hasta este momento si lo hacemos bien o lo hacemos mal, simplemente vamos a ir a tirar datos, datos, datos por el lado ancho. Bien, toda esa información voy a tenerla que tamizar a través de una serie de requisitos y de principios para llegar, evidentemente, a un grupo reducido de ellos, lo que se llama el tratamiento lícito de los mismos, ¿de acuerdo? Esto es, en definitiva, cómo vamos a entender toda la normativa en materia de protección de datos. Y hay 3 principios, con independencia del resto que lo iremos viendo, hay 3 principios fundamentales, que son las llamadas 3 grandes Cs de la protección de datos, que los tenéis ahí, es el consentimiento, el conocimiento y el control. El consentimiento, ¿qué quiere decir? Que lo mismo que veíamos en el tema de la intimidad o en el tema de la propia imagen, como regla general, siempre que queramos tratar datos o siempre que alguien quiera tratar nuestros datos, tiene que pedir nuestra autorización, ¿de acuerdo? Lo mismo que nadie puede entrar a nuestra casa sin nuestra autorización, nadie puede sacarnos una fotografía sin nuestra autorización, nadie puede invadir, básicamente, cualquier esfera, derechos fundamentales, y en este caso la intimidad o la propia imagen, sin nuestra autorización. Lo mismo en el tema de la privacidad. Nadie puede entrar en esta esfera de privacidad, nadie puede entrar y coger mis datos sin mi autorización. Bien, es cierto que es una norma, una regla general que admite sus excepciones. Y hoy en día son tan importantes las excepciones que ya no se estructura como excepción, sino que simplemente son causas de legitimación, que luego veremos. La causa más importante de legitimación es el consentimiento, pero hay otras causas de legitimación para el tratamiento de datos que no se basan en el consentimiento y que luego veremos. Eso sí, con independencia si necesita el consentimiento o no para tratar mis datos, en todo caso tengo que tener conocimiento de que se están tratando mis datos. Y este es el principio de conocimiento, el principio de información, o más recientemente, como también tuvimos la ocasión de comentar el otro día al enumerar las novedades del nuevo reglamento, es el llamado principio de transparencia, ¿vale? Hoy en día todas las entidades tienen que ser transparentes y me tienen que informar claramente de qué información van a tratar, cuándo van a tratar esa información, en qué contexto, con qué finalidades, con quién en su caso se va a compartir, y una serie de información adicional que desde luego voy a tener que, vamos a ver posteriormente y ya las veremos, tenemos la oportunidad de verlas con más detenimiento, pero que sepamos que aunque yo no tenga que dar mi consentimiento, eso no quiere decir que no se me tenga que informar. Esto muchas veces se confunde, porque hay muchas veces que cuando yo pongo un formulario, por ejemplo, y de toma de datos, y sé que en ese formulario pues las personas no me tienen que dar su consentimiento para que yo tome esos datos, pues muchas veces ya no se pone la información. ¿Para qué voy a poner la cláusula si yo no necesito el consentimiento? Bueno, pues esto es un error, evidentemente. El consentimiento es uno de los requisitos, es uno de los principios, pero también está el del conocimiento. Y yo, en todo caso, tengo que dar información, tengo que dar esta información básica, este conocimiento de cuál va a ser el contenido de ese tratamiento, porque me obliga la norma, me obliga el reglamento y me obliga la ley. Bien, si yo me parara aquí, si yo no solo tuviera estas dos, es decir, tapara la pantalla y solamente me quedara con estas dos, con el consentimiento y con el conocimiento, bueno, pues aquí lo que tendríamos fundamentalmente es una política de privacidad, ¿vale? Que es lo que se hace fundamentalmente. Una política de privacidad, lo que hacen o intentan es darme información, darme conocimiento, y yo prestar mi consentimiento, en su caso, a toda esa información que me da. Pero sin otro control, sin otra verificación más allá de la que hubiera si yo he faltado la verdad en esa información. Aquí no, aquí vemos que ya es distinto. Se añade otro principio básico a la privacidad, que es el del control. ¿Qué quiere decir este principio? Bueno, pues este principio nos dice que se van a establecer una serie de controles para verificar
que yo estoy cumpliendo con toda la normativa, empezando por este consentimiento y este conocimiento, pero también sobre el resto de legislación aplicable. ¿Cómo se controla que yo cumplo con la normativa? Bueno, pues se controla de dos maneras fundamentales. La primera de ellas es a través del propio interesado, a través de, no olvidemos, el verdadero dueño de los datos, que sigue conservando poder sobre los mismos y poder de control sobre los mismos. ¿A través de qué? Pues a través de los llamados derechos del interesado. También tuvimos la oportunidad de comentarlo el otro día, os sonarán los derechos ARCO, ¿vale? Esto no tiene nada que ver con Juana de Arco ni nada por el estilo, sino que son las siglas de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que actualmente se siguen conservando estos mismos derechos. El de cancelación se le ha cambiado de nombre, ahora mismo se llama supresión en vez de cancelación, pero sustancialmente sigue siendo igual, además de admitirse una modalidad nueva del mismo, que es el derecho al olvido, ¿vale? Y también se añaden otros derechos, como es el derecho a la portabilidad o el derecho a la limitación del tratamiento, ¿vale? Que también tenemos la oportunidad de ver y ya vimos parcialmente el día pasado. Respecto al control, ¿qué pasa si no me hacen caso? ¿Qué pasa si yo ejerzo mis derechos y la entidad no me responde o me responde mal? ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues ahí está la segunda parte del control. La segunda parte del control es la que lleva a cabo los poderes públicos, empezando por por una entidad creada específicamente para velar por esta normativa y por el cumplimiento de la misma, que en España es la Agencia Española de Protección de Datos. La Agencia Española de Protección de Datos es la que, en primer término, va a controlar si todo tipo de entidades, tanto públicas como privadas, cumplen con la normativa, y esto lo pueden hacer o bien por denuncia del interesado, es decir, que el interesado haya denunciado a una entidad ante la agencia y la agencia la investiga, o bien la propia agencia puede, de motu propio, de oficio, iniciar una investigación para ello. ¿De acuerdo? Entonces tenemos fundamentalmente los dos sistemas de control y, por supuesto, siempre quedan los tribunales, que siempre es el control jurisdiccional general sobre toda la legislación. Bien. Aparte de estos tres grandes principios, tenemos en total 7 principios dentro del nuevo reglamento de protección. Algunos ya veremos que los subsume los anteriores, pero otros son totalmente nuevos, que ya alguno de ellos tuvimos la oportunidad de comentarlo en días pasados. ¿Cuáles son estos 7 principios? Bueno, pues el primero de ellos es el principio de licitud, lealtad y transparencia. ¿Qué quiere decir este principio? Bueno, que todo el tratamiento de datos que vayamos a hacer tiene que ser legal, lícito, evidentemente, desde el mismo momento en que yo obtengo los datos hasta cualquier otro uso que vaya a hacer, leal en cuanto a que yo tengo que mantenerme fiel a la información y al compromiso que yo adquirí a la hora de obtener esos datos, es decir, si lo he obtenido para una finalidad, no puedo directamente cambiarle de finalidad u obtener esos datos de manera fraudulenta o engañosa para luego hacer otro tratamiento. Y el de transparencia, ya lo hemos comentado, es el principio de información reforzada, en el que yo voy a tener todavía que dar mucha más información de la que daba antes en cuanto al tratamiento de datos que voy a hacer. El segundo principio es el principio de limitación de la finalidad. ¿Qué quiere decir este principio de limitación de la finalidad? Bueno, pues fundamentalmente lo que quiere decir es que yo solo puedo tratar los datos para la finalidad concreta para la cual he obtenido esos datos. Es decir, en ningún momento yo podré cambiar esta finalidad, aunque yo tenga los datos y aunque no necesite más datos, pero si yo pienso tratarlos para una finalidad distinta, tengo que hacer como si yo no tuviera esos datos y realmente partir de cero. Imaginémonos, por ejemplo, un hotel. Un hotel, en principio, va a tener información de todas las personas que se alojan en ese hotel, que hacen reservas y que se alojan en ese hotel. ¿Cuál es la finalidad estándar, la finalidad genérica del tratamiento de esos datos? Pues la finalidad de prestación de ese servicio, evidentemente. La finalidad de poder gestionar todo lo que se refiere a la reserva y la estancia de esa persona, así como la facturación
y la justificación de la misma, además de también cumplir con mis obligaciones legales, como es la comunicación a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de cuando tengo que hacerlo y en la amplitud que tengo que hacerlo, de quién se ha alojado en mi hotel y en qué fechas, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora bien, si yo de repente me planteo con esos mismos datos enviarle publicidad, por ejemplo, para que esas personas pues, puedan volver o conocer nuevos servicios o volver en el futuro a mi hotel y promocionarme, aquí estoy cambiando la finalidad. Esto es muy importante que lo podamos entender. No es la finalidad que teníamos hasta ahora, la finalidad ordinaria, estándar, sino que es una finalidad distinta. Entonces, para esta nueva finalidad, yo no he informado previamente, si no lo he hecho, evidentemente, y supone un nuevo tratamiento. Por tanto, para eso yo tendré que olvidarme, aunque tenga los datos de contacto que yo voy a utilizar para esta nueva finalidad, me tengo que olvidar de que los tengo y empezar a recabarlos de nuevo para esta nueva finalidad. Entonces, ¿eso qué me implicará? Pues me implicará, o bien a partir de este momento, empezar a informar a todos mis clientes que además de las finalidades ordinarias, yo tengo otras finalidades, como en este caso la finalidad de enviarle publicidad, y en su caso también solicitar su autorización para ello. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque si yo no informo originalmente de todas estas otras finalidades y en su caso pido autorización, yo no podré hacer estos tratamientos. Aunque tenga los datos, insisto, y aunque realmente no necesite ningún dato más, pero tengo una obligación de limitarme a esa finalidad, como es el principio de limitación de finalidad que acabo de comentar. El tercer principio es el principio, y aquí empezamos con las palabrejas raras, es el principio de minimización de datos. ¿Qué es esto de la minimización de datos? ¿Qué tenemos que hacer los datos pequeñitos como los minions? No. La minimización de datos significa que yo solo puedo recabar el conjunto mínimo de datos que necesito. ¿Y cómo sabré qué datos necesito? Muy fácil. En la parte de arriba ya hemos hablado que yo tengo una limitación de la finalidad. Por tanto, ¿qué datos voy a necesitar? Los datos que necesite para esa finalidad. ¿De acuerdo? Si hay algún dato que yo no necesite para esa finalidad, mi obligación es no tratarlo, dejar de tratar ese dato. Es que resulta que el cliente me cuenta su vida, me dice, por ejemplo, que es viajante y que cada 15 días va a pasar por mi zona y que se va a alojar y va a estar por mi zona un mínimo de 2-3 días. Bien, eso es un dato adicional que yo puedo tener de mi cliente y que me puede resultar muy útil para publicidad o para marketing futuro, para ofrecerle algo, digamos, tanto hacerle publicidad como hacerle alguna oferta o estar en contacto con ese cliente para intentar captarlo como cliente fijo. Bien, pero para la finalidad originaria, para la finalidad de alojamiento, volviendo al ejemplo anterior, yo no necesito saber que él va a estar cada 15 días viniendo por mi zona, salvo que él obviamente me haya hecho una reserva para dentro de 15 días. Pero si no, esta información que aunque él me la haya dado, aunque él me la haya manifestado, sea oralmente o por escrito, yo tengo que olvidarme de ella, ¿vale? Salvo que yo vaya a tener una nueva finalidad y vaya a incluir estos datos en un tratamiento distinto del cual tengo que informar y en su caso tengo que obtener consentimiento. ¿De acuerdo? Esto es muy importante el principio de minimización, porque yo solo voy a poder tratar los datos mínimos que necesite para la finalidad que yo tengo declarada. ¿De acuerdo? Bien, el cuarto principio es el principio de exactitud. Los datos son, en definitiva, información sobre las personas. Por tanto, tenemos una obligación, que es que esos datos sean veraces, sean correctos. Si hay algún dato que no sea correcto, que no sea veraz, por ejemplo, no tengo el número de teléfono correctamente, o ha cambiado el número de cuenta, o ha cambiado de domicilio, etcétera, mi obligación es corregir ese dato o eliminarlo mientras yo no lo corrijo. Es el principio de exactitud. O sea, los datos tienen que ser constantemente correctos y conectados con la realidad. Si en algún momento eso deja de ser así, mi obligación es eliminarlos. Y mi obligación es corregirlos y sustituirlos, en su caso, por los datos correctos. Esto a veces yo puedo conocerlo,
a veces no tendré ni idea. A veces deberá ser el interesado el que lo ponga en mi conocimiento, ¿vale? A través de su derecho a la rectificación, etcétera, ¿vale? Pero si yo tengo conocimiento de que hay un dato que es incorrecto, es a partir de ese momento mi obligación el corregirlo. Bien. Quinto, principio de limitación del plazo de conservación. Bien, esto es un derecho, esto es un principio también de los nuevos, aunque no es ninguna novedad porque ya en la normativa anterior yo tenía obligatoriamente que tratar los datos durante un periodo determinado. Yo nunca, en ningún momento, pude tratar los datos para siempre. Como bien sabéis, el Reglamento Europeo de Protección de Datos entró en aplicación el 25 de mayo del año 2018. Hasta el 25 de mayo del 2018 no era un principio formal, aunque también había esta obligación. Pero desde luego, desde el 25 de mayo del año 2018 hasta ahora, desde el 25 de mayo hasta la fecha actual, es un principio independiente y, por tanto, yo tengo que tener en cuenta, y esto sé que es muy complicado, tengo que establecer un plazo de caducidad a todos los datos que tengo yo en mi organización. Es decir, yo no puedo conservar los datos para siempre, ¿vale? No puedo conservar los datos indefinidamente. Yo necesito siempre poner una fecha de caducidad a mis datos. ¿Qué fecha va a ser? Bueno, o qué plazo va a ser, esta es la gran pregunta. ¿Vale? Es la pregunta del millón. Bueno, pues me vais a permitir que os responda a esta pregunta en mi doble condición de abogado y de gallego. Depende, ¿vale? Depende. ¿Y de qué depende? Pues depende fundamentalmente de la finalidad o de la normativa que se me vaya a aplicar. Por ejemplo, en el ámbito de una empresa, tenemos una obligación respecto a los clientes, a los datos de clientes y de proveedores, de conservar datos a nivel fiscal, respecto a facturación, etcétera, durante un periodo de 4 años, que es lo que me obliga la ley fiscal a conservar. ¿Eso qué significa? Que yo puedo conservar toda esa información de clientes, de proveedores, facturación, etcétera, durante esos 4 años. ¿Vale? ¿Es el único plazo que se me aplica? No, hay muchos otros plazos que se me pueden aplicar. En el ámbito sanitario, como bien sabéis, el mínimo serán 5 años, pero hay normativa específica en cada comunidad autónoma que lo amplía. Por ejemplo, en Cataluña y en el País Vasco son 20 y 30 años. E incluso en Galicia, perdón, estamos hablando de plazos indefinidos para la historia clínica. Es un tema muy particular y totalmente excepcional. Solo la información que está guardada en la historia clínica puede ser conservada indefinidamente. Entonces, salvo que estemos, insisto, aplicados o amparados por normativa de este tipo, yo tengo que fijar plazos que me vayan a, de alguna manera, cubrir, por ejemplo, posibles responsabilidades que alguien me llega a demandar. Bueno, ¿qué plazos de prescripción hay? Ya sabemos que en normativa de protección de datos la prescripción llega hasta 3 años. En el ámbito civil, de responsabilidades civiles, llega hasta 6 años por responsabilidades personales. Por responsabilidades reales puede llegar hasta 30 años. Bueno, en fin, tengo que determinar cada caso, tengo que poner ese plazo y más allá del mismo no puedo seguir tratando la información. Esto es lo que tengo que saber y hay que poner, pues, por supuesto, un sistema de destrucción segura de esa información pasadas ese plazo máximo en la cual yo puedo conservarlo. Bien, el sexto principio es el principio llamado de integridad y confidencialidad. ¿Cuál es este principio? Bueno, pues es el antiguo principio de seguridad, ¿de acuerdo? La seguridad, que obviamente tenemos que aplicar las consabidas medidas de seguridad sobre los datos. Esto no ha cambiado. Otra cosa es que ahora sean más flexibles porque no tenemos un sistema tan rígido como teníamos antes, exceptuando las administraciones públicas, que ya es una cuestión que acabamos de comentar. Pero la finalidad fundamental sigue siendo la misma. La finalidad que tengo que seguir con la seguridad es, por un lado, conservar la integridad de los datos, es decir, que los datos no se pierdan, no se destruyan, se mantengan a lo largo del tiempo. Esta es la integridad de los datos. ¿Cómo lo consigo? Pues a través, por ejemplo, de la medida de seguridad de las copias de seguridad. ¿Vale? Hacer las famosas copias de seguridad van encaminadas a
mantener la integridad de los datos y que no se pierdan, o si se pierdan sean los mínimos desde la última copia de seguridad, que deberá ser el mínimo plazo posible, ¿de acuerdo? Y por otro lado está la confidencialidad, es decir, que los datos no pueden ser accedidos por personas que no estén directamente autorizadas ni legitimadas para acceder a esa información. ¿Cómo cómo cumplo este principio? ¿Con qué medida de seguridad, por ejemplo, cumpliría con la confidencialidad? Pues a través de la consabida y famosa nombre de usuario y contraseña, con la que debería proteger todos mis datos y todo el acceso a mis sistemas con datos de personas, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es evidentemente dos de las medidas, pero hay muchísimas más que yo puedo establecer para cumplir con estos grandes objetivos, además de otros que veremos y que también están establecidos en la propia normativa. Y ya por último, hablamos del principio que ya veíamos como gran novedad el día anterior, el principio de responsabilidad proactiva. Es decir, ya no se contenta la normativa con aplicarnos una serie de requisitos y que llegado el caso, pues se pueda demostrar que no los cumplimos para sancionarnos. Ahora nosotros, además de seguir siendo responsables, tenemos que demostrar que estamos cumpliendo todo el rato. Entonces, esto lo que comentábamos ya el día anterior, hace que se nos amplíe la burocracia, hace que tengamos que estar documentando muy bien todas las acciones que hacemos para cumplir con esta normativa, recoger y archivar los consentimientos, recoger y archivar la información que hemos facilitado y a través de qué ámbitos, por supuesto, elaborar la documentación preceptiva y ponerla a disposición de las autoridades si se nos solicita, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ya no solo que debamos de cumplir, es como la mujer del César, no solo tiene que ser buena, sino parecerlo y además, en este caso, estar en condiciones de demostrarlo. Esto es lo que quiere decir, en definitiva, la responsabilidad proactiva que impregna toda la nueva normativa europea desde esa fecha del 25 de mayo del año 2018. Bien, antes de entrar propiamente un poquito más en el detalle del principio de integridad y confidencialidad, voy a hacer otro pequeño alto para ver si se ha planteado alguna pregunta respecto a lo que hemos estado viendo. Y vamos a ver. Bien, ¿qué ocurre cuando te mencionan en una alergia, que, por ejemplo, que eres celíaco? ¿Cómo trato estos datos si yo solo los utilizo para su régimen alimenticio? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Gracias, David, por esta pregunta. Realmente, el principio de minimización lo que implica es que yo no puedo tratar más datos de los que yo necesito para la finalidad. Pero claro, en ocasiones estos datos pueden llegar a incluir datos sensibles, como por ejemplo los que estás comentando respecto a una alergia. Si yo tengo que dar un servicio de alimentación, un servicio de comida respecto a una persona determinada, es lícito y se entiende que entra dentro del mínimo conjunto de datos y cumple este principio de minimización, saber, por ejemplo, si la persona a la que yo le voy a servir la comida tiene algún tipo de alergia o algún tipo de afección, como si es celíaco, etcétera. ¿Por qué? Porque la finalidad, que en este caso es de cumplir este servicio y de suministro de un producto, como es en este caso el alimento, a una persona, va a verse condicionado por si esa persona tiene o no alguna afección de este tipo. Por tanto, es lícito que esa persona me lo manifieste y yo tratar esa información, pero también es lícito que yo lo incluya en un formulario. Por ejemplo, imaginémonos un formulario de petición de un menú concreto o de una solicitud de servicio, de servicio de habitaciones, por ejemplo, y en ese caso yo incluya una casilla diciendo, ¿tiene usted alguna alergia o alguna afección? Y que incluso deje un cuadro para que la persona rellene libremente qué tipo de afección puede tener o límite alimenticio. Por tanto, es perfectamente lícito y no incumpliría este principio de minimización, porque es algo, evidentemente, que sería lógico y razonable para esa finalidad concreta. Bien, segunda pregunta. Hay muchos clientes que están empezando a rechazar la firma de la hoja de datos que se le presenta a los clientes del check-in hotelero y también el ofrecer un número de tarjeta de crédito como fianza. ¿Cómo debe actuar el hotelero ante esta negativa del cliente?
cuando la recabación de estos datos son necesarios para los cuerpos de seguridad del Estado. ¿Cómo cree que se podrán simplificar estos procesos hoteleros que muchas veces ralentizan los procesos de entrada del cliente al hotel? Bueno, también muy buena pregunta, Iria, muchas gracias. Realmente esto es una cuestión que, que está teniendo una incidencia cada vez mayor. Las personas somos más sensibles al tema del tratamiento de nuestros datos y ya sabéis que en España no tenemos término medio. O nos quedamos cortos o nos pasamos. Yo creo que en este momento estamos en muchos ámbitos yendo al otro extremo, pasándonos. Es decir, en el sentido de que yo no quiero dar datos a nadie, yo no quiero firmar ninguna hoja, yo no quiero... Bueno, eso no quiere decir que, evidentemente, yo en determinados casos me pueda negar. Por ejemplo, y como bien estás indicando en tu pregunta, yo si me quiero alojar en un servicio hotelero, yo estoy obligado legalmente a facilitar información sobre mi persona, porque hay una normativa además de la del propio, evidentemente, hotel, hay una normativa que obliga también a los, como bien estás indicando, a los centros de alojamiento, a los centros hoteleros, a comunicar esa información a las autoridades, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por tanto, legalmente, si hay una persona que se niegue a facilitar esta información, pues lo siento mucho, pero no se le podría prestar el servicio. Es como si yo, bueno, pues quiero hacer una petición, aunque os parezca absurdo, pero podría llegar a pasar esto, ¿no? Que yo quiera hacer una pedida de comida a domicilio en estos días y que yo me niegue a dar mi dirección. Bueno, pues lo siento mucho, pero es que no se le puede prestar el servicio. Si usted no da su dirección, es imposible que le hagan llegar la comida, ¿no? Entonces, en este sentido, son datos que son necesarios y además que impera una obligación legal para tratar esa información. Ahora, otra cosa muy distinta es que yo siempre tenga que recabar o siempre tenga que informar a través de un papel, que la persona tenga que firmar, etcétera, etcétera. Esto no siempre es necesario, ¿vale? A veces puede ser recomendable, desde luego os acabo de comentar que estáis hablando con un abogado, siempre todo lo que pueda suponer el principio de proactividad, pues dejarlo todo por escrito, firmado, sellado, matasellado y si puede ser con un notario al lado, pues mucho mejor. Pero evidentemente esto sabemos que en la práctica pues es bastante complicado y en una actividad comercial ordinaria pues ya ni te cuento, o sea, impide o dificulta enormemente esta gestión. Por tanto, ¿qué otras alternativas puedo dar? Pues, por ejemplo, para la información, yo puedo simplemente poner un cartel de información. Un cartel, evidentemente, que esté a la altura de los ojos de la persona y en un tamaño de fuente de texto, un tamaño de letra suficiente para que cualquier persona lo pueda leer, pero puede estar justo al lado del mostrador, puede estar en una hoja encima del propio mostrador, en el que, bueno, pues yo informe de una serie de cosas al cliente y no necesariamente tenga por qué firmarlo. Yo, el día de mañana, si tengo algún problema, yo lo que tendré que demostrar es que ese cartel estaba ahí y ese cartel está ahí en la entrada porque lleva tanto tiempo estando ahí, ¿vale? Yo eso tengo manera de demostrarlo por otros medios, ¿vale? Si la persona se niega, o sea, si la persona, digamos, si yo le pongo para que firme algo y la persona se niega, bueno, habrá que ver qué es lo que se niega a firmar. Porque si lo que se está negando a firmar es, imaginémonos, una hoja en la que yo le estoy pidiendo autorización para enviarle publicidad, por ejemplo, que es algo para lo que evidentemente en el hotel tendré que pedir la autorización, pues ahí está en su derecho de negarse a firmar eso. Yo puedo acreditar que le he informado a través de cualquier otro medio, ¿vale? Pero podrá negarse a firmarlo, ¿vale? Otra cosa muy distinta es que se niega a facilitarme los datos, como es la entrega del DNI. Eso es algo muy distinto. No sé si me estoy explicando de ambas opciones. Realmente yo tengo, por un lado, que informar y solo tendré que obtener el consentimiento en casos muy puntuales. Con esto ya me voy a adelantar a algo que iba a comentar posteriormente y es que toda empresa, y particularmente, evidentemente, los centros turísticos, están amparados para recabar información, recabar datos de sus clientes sin necesidad de autorización. ¿En qué casos yo puedo recabar autorización de mis recabar datos de mis clientes sin autorización? Pues evidentemente en los casos en que, punto número 1, yo vaya a prestarles un servicio o le vaya a suministrar un producto y necesito esos datos para prestarles ese servicio o suministrarle ese producto, evidentemente
a la hora de darme de alta y alojarme, pues todos los datos aparejados a mi identidad. Y además, en segundo lugar, y mis datos de pago, etcétera. Y en segundo lugar, cuando hay una obligación normativa que me obliga a recabar esos datos y además a cederlos a una autoridad, como hemos comentado, que en este caso son los datos de la persona que se aloja ahí, ¿no? Las personas que se alojan. Entonces, en ese caso, evidentemente, yo estoy amparado para solicitar esos datos sin necesidad de tener que pedir consentimiento. Esto es muy importante. Eso es muy importante. Eso no quiere decir que para otras finalidades tenga que pedir el consentimiento, pero para estas dos, no. Entonces, ¿qué ocurre? Que si una persona, por ejemplo, se aloja en el hotel y se niega, por ejemplo, a dar sus datos bancarios o sus datos de tarjeta, pues lo siento mucho, pero no podrá alojarse en ese hotel, porque evidentemente yo necesito esos datos para efectuar el cobro. Si no se puede efectuar ese cobro, pues yo podré negar el servicio, por supuesto. Y esa persona, y no tengo que pedir la autorización a la persona para eso, porque la persona, si quiere disfrutar de ese servicio, estará obligada a darme esos datos o estaremos al menos amparados para tratarlo sin la autorización de esas personas. ¿De acuerdo? Bien. Bien, aquí, ejemplo, un particular o empresa contrae una deuda con nosotros. Decidimos utilizar un mediador o gestión de recobro. ¿Tenemos que informar de la cesión de datos? Excelente pregunta también. Paula, muchas gracias. Bien, esto también, bueno, a través de preguntas también nos adelantamos un poco algo que vamos a ver después, pero que también veíamos el día anterior. Yo puedo hacerme valer de otras empresas, como por ejemplo una empresa de cobro, de gestión de cobro, que me van a prestar a mí un servicio de la misma manera que yo puedo tener pues, un servicio de limpieza o que yo puedo tener, pues imaginémonos, un servicio de catering externo al propio hotel, siguiendo con el ejemplo del hotel, y yo no tengo por qué pedirle autorización a la persona ni informar a la persona de que yo voy a ceder esos datos a esas empresas. ¿Por qué? Porque es una excepción concreta de la que ya el otro día comentamos de encargo de tratamiento. Es decir, en todo aquel servicio que yo podría dar directamente o que yo podría realizar directamente, pero en vez de hacerlo directamente, decido contratar a una entidad externa o una persona externa que lo preste, que lo haga por mí, en ese caso yo estoy contratando lo que se llama un encargado de tratamiento. Yo no tengo que informar a la persona ni pedir su autorización de que, pues en este caso, yo he contratado a una empresa de recobro para reclamar la deuda o yo he contratado a una asesoría para que me lleve la gestión de fiscal, contable y laboral. No, simplemente lo que tendré que hacer, aparte de eso, y ya lo comentamos el día anterior y luego lo veremos, es tener un contrato de encargo de tratamiento con esas empresas, con esas entidades, en las cuales, y evidentemente tiene que ser un contrato que cumpla los requisitos del artículo 28 del reglamento, en el que esa entidad se obligue a solo recibir esos datos y no utilizarlos para ninguna otra finalidad que la que es evidentemente específica en la prestación de este servicio, adoptar todas las medidas de seguridad y devolverme o destruir esos datos una vez haya terminado de prestar el servicio. Pero, por supuesto, mientras esté prestando el servicio, la empresa de catering, por ejemplo, pues podrá perfectamente saber cuál es el número de habitación y los datos de contacto de la persona a la que se le va a suministrar, pues, por ejemplo, un servicio de habitaciones que yo he decidido prestarlo a través de una empresa externa de catering. Y la persona no tendrá, por supuesto, ni por qué conocer que evidentemente yo tengo una empresa externa contratada al respecto. De todas maneras, sobre esto volveremos a incidir y volveremos a recordar posteriormente. Bien, bien, veo que hay más preguntas. ¿Cuánto tiempo tengo que mantener los datos de mis trabajadores? Excelente pregunta de Daniel. Bueno, esta es también una de las preguntas del millón. Yo voy a tener una serie de obligaciones de conservar esos datos de los trabajadores en función del cumplimiento de la normativa general que se me aplica. Evidentemente, en el ámbito, por ejemplo, de fiscal, ya hemos comentado que son 4 años. En el ámbito de otras relaciones pueden ser de 5 años o incluso hasta 6 años por responsabilidades personales. A salvo de otra normativa aplicable, en este caso, y para ser muy concreto, yo conservaría los datos de los trabajadores durante un plazo de 6 años, ¿vale? Salvo que
haya habido un juicio, se haya ejercitado algún tipo de derecho con anterioridad que justifique la conservación de esos datos hasta que termine ese procedimiento concreto. Pero si no, yo conservaré esos datos hasta ese máximo de 6 años y después de esos 6 años, evidentemente, yo tendré que, en primer lugar, bloquear y luego destruir, eliminar esos datos. En una administración, ¿quién decide los periodos, los plazos de mantenimiento de datos de un departamento? El técnico, los concejales responsables del departamento. También una pregunta muy interesante, Loren, muchas gracias. Bueno, pues realmente quien debería decidir esos plazos siempre es la organización, siempre es la dirección, siempre evidentemente sería el responsable, el jefe de servicio o el responsable del departamento. A falta de un protocolo general en la organización, pues hombre, deberían ser los técnicos, ¿vale? O los concejales en su caso de cada área, pero insisto, esto debería de ser algo, digamos, protocolizado a nivel de organización. Se tiene que haber una normativa básica que tendría que determinar en cada caso qué plazos se aplican. Si no, pues desgraciadamente, pues deberíamos de aplicarlo a nivel concreto, pero no sería lo ideal. Lo ideal sería que hubiera un análisis previo del departamento jurídico y que ese análisis previo del secretario, en este caso del ayuntamiento, etcétera, y que a raíz de ese análisis se apruebe una normativa específica o unas directrices, unos protocolos para cada una de las áreas de la administración, donde se diga claramente durante cuánto tiempo se van a tratar los datos y, lo más importante también, qué protocolos de destrucción de esos datos se tienen que aplicar. Porque, ojo, recuerdo también que en las administraciones públicas hay otra normativa que se aplica, que es la de archivo, porque hay determinada información que no se va a poder destruir, sino que por razones históricas o por razones culturales o por razones de otro tipo de normativa aplicable, interese guardar esa información, determinados datos, determinados documentos, y evidentemente esos irán a archivo con una finalidad distinta y, por supuesto, a cargo de una administración distinta, pero tendremos que gestionarlo también desde la nuestra. ¿Cómo debemos transmitir la información a los implicados? A través del correo, por ejemplo. Si un cliente nos informa que tiene alergia en el check-in, ¿podemos enviar un correo diciendo al cliente tal es alérgico o debe ser de otra manera? Muy bien, muchas gracias también, María, por esta pregunta. Realmente nosotros podemos transmitir la información por cualquier medio que esté a nuestro alcance. Antes comentábamos pues, lo de la cartelería, hablábamos también de un documento por escrito, hablamos de un documento en papel, pero vale perfectamente también el correo electrónico, cualquier otro medio. Lo importante es que nosotros podamos demostrar que hemos dado esa información cuando hemos tenido que dar esa información. Y en su caso, dejemos constancia de la firma o del consentimiento en el ámbito concreto. Entonces, esto es muy importante y debemos de tenerlo en cuenta. Cuando sea yo, por ejemplo, cuando yo obtenga el dato de una alergia en el check-in para, pues, evidentemente, prestar el servicio de catering, prestar el servicio de alimentación, etcétera, yo, por supuesto, podré comunicar ese dato o bien al departamento correspondiente que se vaya a encargar de suministrar ese servicio, o bien, digamos, podré de alguna manera comunicarlo también a una empresa externa que me haya prestado ese servicio o a la que yo haya contratado, la empresa de catering que yo haya contratado para prestar ese servicio. Por supuesto que estoy legitimado para facilitar esa información. Eso sí, una vez ese dato haya sido utilizado, se deberá destruir o se nos deberá devolver según lo que hayamos dejado pactado en ese contrato de encargo de tratamiento, que debe cumplir, recuerdo, todos los requisitos del artículo 28 del reglamento, ¿vale? Y que, evidentemente, en el caso de ser un encargado externo, o bien, por nuestra parte, una vez terminado el servicio, que también deberemos bloquearlo y luego destruir ese dato llegado el caso. Y si no quieres darlos por teléfono, el DNI, en un hotel, bien. Esto es un poco lo que comentábamos anteriormente en cuanto a la obligatoriedad o no de dar información y luego el hecho de que yo pueda, que sea un medio que yo pueda demostrar el hecho de que yo he dado la información determinada. Por ejemplo, por teléfono es un medio que yo no recomiendo utilizar demasiado. ¿Por qué? Porque salvo que yo grabe la llamada, que es algo que también podría hacer, pero claro, tendría que advertir previamente de que voy a hacer esa grabación y la persona no oponerse, evidentemente, yo no tengo manera de demostrar
que yo he dado esa información, ni tengo manera de demostrar que me ha dado la autorización la persona, porque el teléfono evidentemente no queda constancia, en principio, salvo que grabe, en ningún sitio. ¿Vale? También es un medio no es muy amigable para dar información, sobre todo información tan cuantiosa o tan amplia como es evidentemente la que hay que dar ahora mismo en virtud del artículo 13, que luego veremos, de la información que hay que dar, evidentemente, en materia de protección de datos. Hombre, hay fórmulas. Yo puedo utilizar una locución pregrabada, ¿no? Ya sabéis que cuando llamo a determinadas empresas o call center me sale una alocución diciendo que los datos que usted facilite van a ser tratados con arreglo, pero es una locución que nunca es relativamente breve y nunca va a tener todo el contenido que nos obliga. Un pequeño truco sería, si usted quiere toda la información, o sea, la información por capas que decíamos, si usted quiere toda la información, pulse el 1. Y ahí es donde grabaríamos mucha más información que ya evidentemente podría cubrir todo esto. Pero, insisto, no es el mejor medio. Yo intentaría siempre reconducirlo a un medio escrito, a un medio en el que quede constancia de esta información y de este recabo del consentimiento. Entonces, ya digo, la vía en este caso la podemos establecer nosotros, por supuesto, y podemos remitirlos a un formulario, o podemos remitirlos a un correo, o podemos remitirlo a cualquier otra fórmula. El DNI, la gran pregunta del DNI, aprovecho ya que sale en la pregunta, dentro del principio de minimización, ¿vale? Yo no tengo por qué tratar todos los datos que figuran en un DNI. Yo tengo que tratar y recoger los datos mínimos que yo necesito respecto al DNI, pero ya sabéis que en el DNI hay mucha más información que yo puede que no necesite recoger si la finalidad no lo justifica. Por tanto, cuidado con el manejo de esta información y también cuidado en el caso de facilitarse que yo respete los cauces, los periodos de conservación y la devolución o destrucción de esta información por un medio seguro. Bien, un empleado puede utilizar para una actividad que anteriormente estaba ligada a mi empresa, ya ahora no, los datos de un cliente que viajaban alegando que era también propietario al 50% de la marca bajo la cual se hizo la actividad turística, aunque realmente los clientes dan sus datos y compran el viaje en mi empresa. Gracias. Vamos a ver. A ver si he entendido bien la pregunta porque es un caso un poquito concreto. Un empleado puede utilizar para una actividad que anteriormente estaba ligada a mi empresa, ahora no, los datos de los clientes que viajaban, alegando que era también propietario al 50% de la marca bajo la cual se hizo la actividad turística, aunque bueno, vamos a ver. Esto, a ver si he entendido bien la pregunta, afectaría ya a un ámbito de, ya no de titularidad de los datos, que insisto, los datos son propiedad de cada una de las personas a las que van referido. Sino, entiendo, y bueno, corrígeme si me equivoco, que es una persona que antes trabajaba o que trabaja en la actividad y que decide utilizar esos datos para otra actividad que antes estaba ligada pero que ahora no, amparándose un poco en que él, bueno, pues era también propietario al 50% de la marca. Bueno, esto es un problema realmente que entiendo que puede ser bastante complejo en la práctica. Y, bueno, voy a dar una orientación general, pero habría que estudiar el caso concreto para ver si hay un tratamiento lícito o no de este tratamiento. En principio, el que va a ser responsable, que no propietario de los datos, va a ser no la marca, sino la empresa bajo la cual se presta el servicio. Esto es muy importante, es decir, marca, no empresa, ¿vale? Esto realmente lo quiero empresa, no marca, lo quiero dejar claro. Por tanto, si una empresa, por ejemplo, se divide en dos, hay un 50% pues, de socios que se separa y hay una actividad que antes llevaba la empresa, pero que ahora va a llevar una parte de los socios o otra empresa distinta, ahí probablemente lo que podemos hablar es que se produce una sucesión de empresas. ¿De acuerdo? Una escisión, ya sabéis que hay fusiones, escisiones, etcétera. Hay una escisión de empresa y puede, en un condicional, podría estar legitimada la empresa nueva para llevarse parte de los datos, ¿vale?
solamente aquellos, evidentemente, que afectan a esa actividad concreta, ¿vale? Esto habría que advertirlo, habría que informar a cada uno de los clientes o cada uno de los proveedores, etcétera, afectados por ese cambio, y en su caso habría que dar la oportunidad de que se opusieran, ¿vale? O sea, pero insisto, esto es una orientación general respecto a la cual, evidentemente, habría que estudiarlo y habría que ver el caso concreto. Cuestión distinta es la de un empleado que trabaje o que sea socio al mismo tiempo, pero que, bueno, por razones de desavenencias, que esto también lo hemos visto muchas veces en el despacho, decida irse de la empresa y decida irse con parte de la base de datos de la empresa, aduciendo que como era socio de la empresa, pues esos datos le pertenecían. Insisto, esto último, evidentemente, ya no sería el caso anterior y, evidentemente, sería un hecho ilícito y podría, evidentemente, traer consecuencias sancionadoras directas para la persona que ha realizado esa actividad. Entonces, cuidado porque los datos no son de la empresa, no son de las personas ni de los socios, los datos siguen siendo de los interesados. Ahora bien, habrá que ver en qué casos un responsable puede cambiar o no y la normativa establece situaciones como es la sucesión de empresas en las que pues, una empresa distinta pasa a hacerse cargo de la actividad o una empresa se disgrega o hay una fusión, una escisión y ahí hay una nueva empresa que continúa la actividad. Bueno, eso es una cuestión distinta que simplemente el caso, como comentaba, de que alguien se vaya y él entienda que esos datos son suyos y se vaya con él. Esto, evidentemente, no sería fuera de la legalidad, ¿no? Bien, las cámaras de seguridad de las cafeterías, de los hospitales y colegios pueden grabar la zona de clientes. Vamos a ver. Vamos a ver, las cámaras de seguridad de las cafeterías de hospitales y colegios pueden grabar la zona de clientes. En principio sí, en principio sí. Ahora bien, como me estás hablando de hospitales, aquí debemos de tener mucho cuidado porque podemos afectar otros derechos fundamentales, como es el derecho a la intimidad o el derecho al honor de las personas, ¿no? O recabar información, por ejemplo, en este momento en el que todos somos tan sensibles, ¿verdad? A la pandemia que estamos sufriendo, pues el hecho de que aparezca la imagen de una persona en una sala, aunque sea la sala de espera de un hospital, pues lógicamente podría afectar a su honor y podría afectar a su información sensible, evidentemente. Ahora bien, si hablamos de cafeterías, si hablamos de zonas, bueno, que no directamente no vayan a revelar esa información, yo entiendo que, por supuesto, no habría ningún problema, siempre que son, por supuesto, la zona pública de las cafeterías y que no afecte otras zonas, por supuesto, se podría. Eso sí, justificado por una finalidad. ¿Cuál sería la finalidad? Pues en este caso de la seguridad, ¿vale? Esto mismo también se podría aplicar a los accesos, se podría aplicar a las áreas, bueno, pues de alguna manera a otras áreas distintas, áreas comunes, pero desde luego en ningún caso a áreas que puedan afectar la intimidad de los ciudadanos y de las personas que acuden a ese tipo de centros. Bien. Otra pregunta que veo por aquí. ¿Hay que dar copia al cliente de los datos con la firma? No es necesario. Es decir, si yo he informado y he recabado la firma, quien estoy obligado a conservar eso soy yo. Ahora, si me piden una copia, bueno, puedo dársela, pero no es una obligación, ¿eh? O sea, y ni mucho menos que le dé la copia del documento con la firma. Simplemente que le dé, bueno, pues otro documento igual, por ejemplo, o que deje que la persona pues saca una fotografía al documento para que se quede con él, con el móvil, etcétera. Ahí, por supuesto, ningún tipo de problema. Pero insisto, no es una obligación, es algo que se puede hacer adicionalmente o se puede ofrecer, por ejemplo, enviarlo por correo electrónico o por otro medio, discrecionalmente por parte de la entidad. Bien. Muchas gracias. Ah, estupendo. Me alegro porque me quedaba con la duda, Viajes Margali, de que hubiera entendido perfectamente Bueno, pues me alegro mucho. Muchas gracias por aclarármelo. Me había quedado con la duda de si no había entendido bien la pregunta. Bien, la empresa sigue siendo mía. Era un empleado con una marca al 50. Claro, efectivamente. Bueno, pues aquí no hay duda. La empresa es la que realmente es la titular, la responsable. El hecho de la marca, bueno, la marca es un derecho de propiedad industrial que, bueno, tiene sus propias reglas, pero desde luego a efectos de protección de datos no tiene ningún derecho ni ninguna responsabilidad sobre el tratamiento de los datos.
Cuando el que pregunta Viajes Margali, bien, en cuanto a lo que pregunta Viajes Margali de autorización que le dio al cliente para los datos específicos a quien los cedía, nombre de la empresa, si ese ejercicio crea otra empresa con otra marca, no puede usar la base de datos de Viajes Margali, entiendo yo. Muy buena pregunta, Mónica, muchas gracias. Bien, vamos a ver, yo cuando, obviamente, y poniendo en este caso, si yo he prestado mi autorización para que Viajes Margali, por ejemplo, ¿no? Y disculpa que te ponga como ejemplo en este caso, trate mis datos de la empresa, obviamente yo no solo puedo decir la marca, sino la empresa detrás, tendré que dar los datos de la empresa, que una empresa determinada trate mis datos y me han dado esa información de que esa empresa, obviamente es esa la empresa que lógicamente va a ser la responsable y va a tener que llevar a cabo la actividad con todas las obligaciones que veíamos anteriormente. Si cambia la empresa, y vamos a imaginar que Viajes Margali vaya a ser comprado por otra empresa, ¿vale? Y esa empresa decide continuar la actividad con otra por ella misma, es decir, no conservar la denominación de la empresa, sino de alguna manera absorberla y que a partir de este momento pues sea la empresa matriz, la nueva empresa matriz, la que lleve a cabo esa actividad. Sí es cierto que los clientes anteriores y los proveedores, en su caso anteriores, fueron informados de que era esta empresa la responsable. Por eso es importante enviarle a ellos mismos de nuevo la información diciendo que esa antigua empresa va a cambiar en esta nueva empresa y que a partir de tal fecha esta es la nueva empresa que se va a encargar de ese tratamiento, etcétera. Para lo cual, si no es necesario pedir autorización, porque hay casos en que, por ejemplo, para la relación ordinaria no es necesario, como veíamos anteriormente, pues ahí con simplemente informar nos llega. Si además tenemos finalidades a mayores que yo voy a querer tratar distintas, ahí sí tendré que pedir una autorización y tendrá que ser una autorización expresa que yo deberé documentar, ¿de acuerdo? Si no, simplemente con informar me llega. Eso sí, yo recomiendo, pero esto es una recomendación, aunque la normativa en sí misma lo único que obliga es a informar y ya perfectamente podemos seguir tratando la información, yo de todas maneras creo que es una buena práctica dejar la opción de que de los clientes, los proveedores, se puedan oponer y que, bueno, pues a partir de tal fecha, pues conste la oposición de esa persona para que pues, esta nueva empresa continúe tratando sus datos con esta nueva finalidad. Insisto, no es obligatorio, pero puede ser una buena técnica que contribuye a dar mayor confianza a los interesados, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Veo que más o menos ha quedado claro lo que yo estaba planteando. Bueno, veo que el tiempo se nos está echando encima, pero yo encantado de que hayan salido tantas preguntas. Como siempre y como la vez anterior, la presentación va a quedar a vuestra disposición. Con mucho más detalle, evidentemente, de las cuestiones que hemos comentado, pero avanzaré un poquito más y ya finalmente, bueno, pues dejaré, pues eso, continuaré hasta y media, que más o menos es esta hora y media que teníamos programada para la charla, y posteriormente dejaré, por mi parte no hay problema, tengo flexibilidad, unos minutos adicionales para cualquier duda, cualquier comentario o preguntas adicionales, con lo cual os animo a seguir incluyendo preguntas y dudas en el chat, tal y como habéis hecho hasta ahora, que ha sido, la verdad, muy interesante todo lo que habéis formulado. Bien, en cuanto al principio de integridad y confidencialidad, bueno, pues ahí veis realmente cómo se regula en el reglamento. Ya veis que es muy inconcreto. Ahí simplemente nos dice que tenemos que adoptar bueno, pues una seguridad adecuada a través de, ya veis ahí al final, medidas técnicas u organizativas apropiadas. Ya veis que todo, entre comillas, todo lo que yo entiendo que son conceptos jurídicos indeterminados. ¿Qué es adecuado y qué es apropiado? Bueno, pues una vez más, principio de responsabilidad proactiva, debemos de ser nosotros los que en cada uno de los casos vayamos probando y vayamos documentando cuáles son estas medidas y por qué nosotros estimamos que son adecuadas o que son apropiadas para cada una de estas finalidades. La gran pregunta, ¿cuáles son esas medidas? Bueno, pues son todas las que teníamos antes y todas las que se puedan desarrollar en el futuro. Es decir, al final no es un cuadro tan estricto como era el reglamento del 2007, en el que teníamos esos 3 niveles y que nos decía qué medidas concretas teníamos que ir aplicando en cada uno de los niveles. Ahora no, ahora queda más o menos libre, aunque sí es cierto que nos dan algunas pistas la propia normativa, como por ejemplo ahí tenemos otra palabra rara, la pseudonimización y el cifrado de datos personales,
¿Qué es la pseudonimización? Bueno, pues aunque ahí viene definida con ese asterisco, pero bueno, os lo voy a explicar de una manera más coloquial, es sustituir los datos claramente identificativos, como puede ser un nombre y apellidos o un DNI, por un número, por un código que solamente conocemos nosotros y que evidentemente va a individualizar a esa persona y va a conservar su identidad para todas las personas que no sean realmente, que no estén autorizadas para acceder. ¿Qué significa pseudonimizar los datos de un hotel, por ejemplo, de los clientes de un hotel? Pues significa que yo a cada cliente le dé un código y que cualquier tipo de tratamiento que yo quiera hacer con esos datos, por ejemplo, carpetas, pedidos, que yo deje en un lugar que pueda ser accesible por terceras personas, pues yo diré, por ejemplo, que el número 34.003Z ha pedido una ensalada, ¿vale? Bien, nadie sabe quién es el 34.003Z. Si por alguna razón alguien viera accidentalmente ese cláusulo, que además puede añadir debajo, y cuidado porque es alérgico a la lactosa, por ejemplo, o cuidado porque es alérgico a frutos secos, etcétera, o es celíaco. Bien, todo este tipo de cosas podrían ir ahí incluidas y una persona que viniera de fuera, bueno, si alguien accediera por error o intencionadamente a esa información, pues no sabría a quién nos estamos refiriendo. Eso sí, la empresa de catering o la persona concreta a la que finalmente tenga que suministrar ese servicio tendría que saber que el cliente 34.003Z se corresponde con fulano de tal que se aloja en la habitación 503, ¿vale? Y esto es evidentemente lo que al final terminaremos haciendo volviendo a reidentificar estos datos. Es decir, no son datos anonimizados, son datos pseudonimizados, es decir, se van a pseudonimizar durante un tiempo hasta que luego, evidentemente, eso pueda ser revertido. Esto es una práctica muy buena y yo animo a hacerlo en centros, pues por ejemplo en hoteles donde está circulando mucho más personal y gente de fuera que realmente el personal estrictamente que tenga que acceder a esa información y que realmente puede conservar lo mismo que en centros hospitalarios, etcétera, o por ejemplo en juzgados, que evidentemente, bueno, todos tenemos la experiencia desgraciadamente, de haber visto documentación, si es que habéis ido alguna vez a un juzgado, lo hemos comprobado, pues muchas veces aparece la carátula de los juzgados en un juzgado de familia, imaginaos, de divorcio, y aparece fulano de tal se divorcia de menganita de cual, y aparecen los datos completamente, pero ya en la portada, con lo cual es que, en fin, ahí sí que claramente habría que añadir, habría que aplicar la pseudonimización en esos casos, ¿no? Entonces, bueno, por lo demás, no solamente la confidencialidad e integridad, también hay que mantener la disponibilidad de los datos y la resiliencia permanente. ¿Qué es esto de la resiliencia? Bueno, como el momento en el que estamos, momentos de crisis, la capacidad como un muelle de recuperarse de una incidencia, de una crisis, a la situación anterior en el menor tiempo posible. Esto es lo que llamamos la resiliencia y esto también hay que facilitarlo y tenemos que demostrarlo con procesos de verificación, como decimos ahí, evaluación y valoración regulares, con las famosas auditorías que antes eran obligatorias cada 2 años, ahora es obligatorio hacerlas y nosotros vamos a marcar el periodo, pero sigue siendo obligatorio hacerlas periódicamente, ¿vale? Bien, en cuanto al proceso de datos, yo, más que realmente adoptar medidas, que es importante, y proteger y documentar todo eso internamente, que es muy importante, y tener todos los procedimientos perfectamente protocolizados, etcétera, vamos a imaginar por un momento que estamos perfectamente adaptados a esta normativa y que cumplimos al 100%, porque aunque eso fuera así dentro de nuestra organización, seguimos teniendo 2 grandes problemas, que es la entrada y la salida de datos de la organización, ¿de acuerdo? Y esto es lo que realmente tenemos que prestar especial atención, porque aunque tengamos el Fort Knox de la protección de datos en nuestra organización, sí tenemos que continuar vigilantes a toda entrada y salida de datos en nuestra organización que se está produciendo constantemente y no siempre va a estar vigilados y protegidos, ¿vale? Primero, ¿de dónde obtenemos datos? Pues obtenemos datos de los interesados. Estos interesados son clientes, proveedores, empleados, contactos, agentes, visitas, encuestados y un largo etcétera. Aquí tenemos
una serie de personas, una serie de interesados de las cuales nosotros vamos a obtener datos. Bien, ¿cómo vamos a obtener datos? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es obtener esos datos de una manera lícita, de una manera correcta. ¿Cómo estamos seguros de que lo hacemos? Pues lo que hemos estado comentando hasta ahora, a través de la información en cada uno de los casos en que yo vaya a obtener los datos y, en su caso, la obtención del consentimiento, pero solo cuando lo necesite, ¿vale? Pero todavía más atención voy a tener que prestar a la salida de datos de mi organización. ¿Cuándo realmente tengo este problema? Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque yo estoy dando constantemente datos a lo que llamamos terceros. Esos terceros son bancos, seguridad social, hacienda, asesorías, transportistas, agencias de publicidad, empresas del grupo, distribuidores, tribunales, agencias de viaje, por ejemplo, otras administraciones públicas y un largo etcétera, ¿vale? Estamos dando constantemente información personal a terceros que evidentemente tenemos que vigilar que en cada uno de los casos yo cumpla perfectamente con esta normativa. ¿En qué casos yo cumplo con esta normativa? Bueno, pues fundamentalmente si estoy en uno de estos tres casos que hemos ido comentando anteriormente y que ahora los tenemos ahí. Primero, que tengamos el consentimiento de las personas para poder ceder esos datos y a la entidad que vamos a ceder esos datos. ¿Cuándo puedo obtener ese consentimiento? Bueno, pues cuando he obtenido los datos en el primer caso o directamente en este segundo caso, si es que no lo tenía antes, puedo pedir este consentimiento antes de dar estos datos. Si yo no tengo el consentimiento, yo puedo estar en alguno de los supuestos que la ley me permite poder ceder estos datos, lo que llamamos los supuestos o las causas de legitimación para poder tratar estos datos. Por ejemplo, cuando la ley me obligue a ello. Por ejemplo, cuando yo lo necesite para la prestación de un servicio determinado, etcétera. En esos casos yo puedo ceder esos datos, ¿vale? ¿Qué pasa si no estoy en ninguno de esos casos? Bueno, pues entonces me queda, como por ejemplo la empresa, lo que comentábamos antes, la empresa de cobros, la empresa de catering, que yo contrato externamente para que preste el servicio. Bueno, pues ahí hablamos de que tenemos un contrato ET, que no es un contrato del extraterrestre, ¿vale? Sino lo que hemos comentado anteriormente, de encargo de tratamiento. Yo no tengo por qué informar, no tengo por qué obtener el consentimiento de los interesados, pero sí tengo que tener un contrato firmado y con un contenido muy concreto, como es este artículo 28 del reglamento. Además, con todas las obligaciones y disposiciones e instrucciones que yo decida contener ahí. Bien. En cuanto a las definiciones, parece mentira, pero aún no hemos definido lo que es un dato de carácter personal, pero aquí lo tenéis, es cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables. Es decir, cualquier información, siempre que la pueda vincular a una persona física, es un dato de carácter personal. Y un fichero, podemos hablar, antes hablábamos más de ficheros, ahora hablamos más de tratamientos, todo conjunto organizado de estos datos. Esos datos son muchos, son muy variados, aunque hay algunos que se protegen de una manera especial, que son los datos sensibles, a los cuales, como comentamos como gran novedad, que comentamos el día anterior, se añaden dos categorías, que son la información biométrica y la información de genética. ¿Vale? Ahí tenéis toda la información, todas las categorías especiales de datos, que si yo los voy a obtener, tengo que tener todavía más cuidado a la hora de aplicar los principios que hemos visto, particularmente el principio de minimización y el principio de integridad y confidencialidad. Tengo que proteger mucho mejor estos datos y tengo que mantenerlos mucho más confidenciales, además de ver si realmente es proporcional que yo trate estos datos para esta finalidad. Ahí tenemos el origen étnico-racial, las opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o la afiliación sindical, datos genéticos y biométricos identificativos, datos relativos a la salud y datos relativos a la vida sexual u orientación sexual. ¿En qué casos puede ser lícito que yo trate datos sensibles dentro de, por ejemplo, un establecimiento hotelero? Pues ahí lo veis, ya lo hemos comentado, datos de alergias, en el tema de salud. Por ejemplo, datos biométricos. Cuidado con esto porque cada vez es más habitual que surjan nuevas tecnologías que todavía me garanticen, ¿no?, me faciliten más, por ejemplo, acceder a mi habitación. Y podría surgir una tecnología que yo pudiera acceder a mi habitación con una huella dactilar en vez de la tarjeta, ¿vale? Bien, yo me lo pensaría dos veces, porque tratar un dato sensible
para algo tan sencillo como es acceder a una habitación, puede considerarse desproporcionado. Ha habido casos en los que la agencia ha considerado esto desproporcionado. Me viene a la memoria un caso de un gimnasio, en el que pues, hay varios gimnasios que permiten el acceso mediante huella dactilar y en uno de esos casos la agencia entendió que era desproporcionado ese tratamiento. Aunque luego se matizó y si la huella no se almacenaba en el dispositivo, sino que se almacenara en una tarjeta que se llevara aparte, etcétera, se podría permitir. Pero esto lo complica más. Yo, básicamente en este caso, si se va a hacer algún procedimiento de este tipo, se haga un buen análisis de proporcionalidad si realmente, en este caso, es proporcional o no tratar, aplicar esta tecnología. ¿De acuerdo? Y bueno, básicamente se nos ha acabado ya el tiempo. Aquí tenéis, bueno, una serie de prohibiciones. Está prohibido tratarlo salvo que estemos en alguna de esas excepciones, entre las cuales evidentemente no estaremos en la mayor parte de los casos. Y únicamente añadiría una última cuestión relativa al momento tan particular en el que estamos viviendo. Ya sé que en este momento, evidentemente y desgraciadamente, todos los centros hoteleros, por ejemplo, están cerrados, ¿no? Salvo casos muy excepcionales de aquellos centros hoteleros, por ejemplo, que estén en el ámbito de, que estén funcionando ahora mismo como hotel, como hospitales, o en aquellos ámbitos también particular y excepcionalmente que estén prestando servicios, por ejemplo, a transportistas, ¿no? En ruta, etcétera, etcétera. Bien, mi única recomendación a este respecto es que en aquellos casos en que pudiera estar abierto o posteriormente, porque en algún momento espero volveremos a la normalidad, pero seguirá habiendo casos que pueden justificar este tratamiento, se ha planteado a la Agencia de Protección de Datos si es lícito el saber, conocer si, por ejemplo, un empleado mío o un cliente o cualquier persona con la que yo tengo contacto, pero particularmente si un empleado mío tiene el COVID-19. Si es realmente proporcional el hecho de que yo lo sepa, porque ya sabéis que las empresas en principio no deberían nunca saber información sobre la información de salud de sus trabajadores, más allá de si son aptos o no aptos o están en baja laboral, ¿vale? Si no pueden venir, pero nunca la causa no tienen por qué conocerla. Pero la agencia, curiosamente, ha dictaminado que sí podría, en causas excepcionales, como en el caso del que estamos viviendo de la pandemia, sí se podría conocer este dato de las personas, de los trabajadores y también en su caso, también, ¿por qué no?, de otras personas, porque no solo va a tener una incidencia para esa propia persona, es decir, el derecho a la privacidad de esa persona menguaría frente al derecho de otros, a la salud de otros también, ¿no? A la integridad, incluso a la vida de otros, que también es un derecho fundamental. Ya sabéis que el derecho siempre son balanzas, ¿no? Y en este caso, ¿qué pesa más? Pues en este caso, evidentemente, pesa más la salud pública, ¿vale? Y que, evidentemente, la privacidad individual. Entonces, en ese caso, es lícito que podamos obtener este dato y es lícito que podamos adoptar medidas al respecto, incluso que podamos preguntarlo. Por tanto, en ese sentido, es una excepción gracias a el momento de alarma y de excepcionalidad que estamos viviendo, pero no quería acabar la sesión sin aclarar esta duda que la propia agencia también ha tenido a bien aclarar en estos días. Y a este respecto, nada más, agradezco enormemente pues todas las preguntas que se me han realizado y ya quedo a vuestra disposición. Por supuesto, la presentación también quedará a vuestra disposición en toda su amplitud y quedo a vuestra disposición para las dudas o cuestiones finales que se hayan planteado. Muchísimas gracias por la participación y ante todo, como en la vez anterior, espero que todos estéis bien de salud y bueno, tanto vosotros como vuestro entorno y que evidentemente pues podáis conservarla hasta el fin que esperemos que sea pronto de esta situación excepcional. Y nada más, voy a acceder al chat para ver si realmente se han establecido nuevas preguntas para intentar aclararlas al respecto. Y nada más, muchas gracias, ha sido un placer. Bien, una duda, los objetos personales de los clientes de un hotel que se olvidan, ¿cuánto tiempo estamos obligados a guardarlos o dónde podría informarme? Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta, Ninfa. Yo no tengo claro en este momento si hay un periodo de conservación, es una normativa, la verdad, que desconozco, se aplicaría básicamente al ámbito de objetos perdidos. Sí puedo comentar, evidentemente, que nosotros estamos amparados para conservarlos en depósito, lógicamente, durante pues, el tiempo que estén perdidos.
y podemos también, en su caso, después de un periodo que nosotros consideremos prudencial, salvo que la normativa especificar otra cosa, que en este momento no me suena, pero insisto, yo al ser especialista en lo que soy especialista, que es en derecho TIC, pues lógicamente no soy especialista en toda la normativa y esto, pues evidentemente lo desconozco. Pero sí, pasado el plazo que nosotros entendamos prudencial, puedo, por supuesto, remitir esos objetos, pues incluso a la policía, me imagino, a objetos perdidos o, bueno, llegado el caso, podría disponer de ellos pasado el tiempo, los tiempos pertinentes que supone la usucapión de eso, que son, si no recuerdo mal, eran 3 años en materia de derecho general, derecho civil general. Pero insisto, no os fiéis de mí porque es un ámbito, evidentemente, en este caso, que no podría asesoraros porque queda fuera de mi ámbito de conocimiento. Pero insisto que a falta de este requerimiento yo puedo establecer normas y puedo incluso informar claramente a lo mismo que informo del tema de protección de datos, puedo informar previamente a los clientes de esta situación. ¿Qué pasa cuando buscamos información en webs, plataformas, páginas de la administración pública, por ejemplo, restaurantes, y se les ponen al cliente para que decida cuál prefiere? ¿Se pueden almacenar estos datos en la base de datos de la empresa? ¿Qué podemos hacer con ellos? Bueno, muy buena pregunta también, ¿eh? Entiendo que, lógicamente, aquí, bueno, pues por ejemplo, en una agencia de viajes, la pregunta que bien formula, la interesante pregunta que formula Rosa, pues obviamente yo puedo hacer una búsqueda a través de Internet y de la información que tengo en Internet yo puedo mostrarla al cliente y realizar, bueno, pues un tratamiento de los mismos a la hora de recomendar uno u otro. Bien, aquí debo tener especial cuidado. ¿Por qué? Porque yo estoy accediendo a una base de datos que no es mía. Es una base de datos que, si bien es cierto que es accesible a través de Internet y es, entre comillas, pública, porque en este caso la tiene Google, asociada con cada uno de los que, bueno, o voluntaria o no voluntariamente han indexado sus contenidos con Google, pues evidentemente a priori estaría accesible a cualquier persona. Pero cuidado porque no son datos que la empresa pueda tratar. Para entendernos, yo puedo hacer una búsqueda en Internet, por supuesto, pero yo no puedo extraer esos datos de Internet e incluirlos en una base de datos propia para mi propio tratamiento. No, no sería correcto. ¿Por qué? Bueno, si son datos de organizaciones, si son datos de empresas, si son datos de hoteles genéricos, bueno, ahí no habría problema. Pero si son datos de personas, hablamos de profesionales, hablamos de empresarios, hablamos de autónomos que también pueden estar ahí. Ahí cuidado porque son datos personales y yo no estoy legitimado para tratarlos si previamente no he informado y, en su caso, he obtenido el consentimiento de esas personas. Entonces, cuidado cuando nosotros hacemos búsquedas y hacemos tratamiento de estos datos, porque tendremos que hacer una discriminación entre datos de organizaciones, que ahí no hay ningún tipo de problema, de datos personales en los cuales, evidentemente, nosotros no podremos hacer ningún tipo de tratamiento, ni mucho menos, por supuesto, almacenarlos en la base de datos de la empresa. Bien, bueno, muchas gracias a todos, gracias por vuestros comentarios. Bueno, celebro que haya llegado bien. No sé qué tal os ha resultado el experimento, si realmente os ha despistado mucho el hecho de estarme viendo al mismo tiempo que la presentación por detrás, o se me ha visto bien. Bueno, algún comentario al respecto sí que agradecería, porque bueno, esto sí que es un pequeño experimento que, si resulta, pues podemos utilizar en otras ocasiones. Muchas gracias por vuestros comentarios. Estupendo, muchas gracias. Mira, interesante la pregunta de Daniel en cuanto al COVID, concretamente. Así tratan datos en Corea y frenan la pandemia. Bueno, el tema de Corea, bueno, sería muy interesante. Podríamos estar un buen rato aquí hablando. No se trata, evidentemente, de que os aburra, pero tienen una normativa, como os podéis imaginar, sustancialmente distinta a la que tenemos aquí y, por tanto, no tienen tantos miramientos a la hora de tratar datos como la localización de las personas u otro tipo de información de cruce o los propios datos de salud de las personas, en la cual incluso se han llegado a publicar datos de personas enfermas y el movimiento de esas personas libremente accesible a través de Internet, ya no solo a través de estas aplicaciones específicas, etcétera. Bueno, lo que yo digo es que en España
Por supuesto, no está suspendido el derecho de la protección de datos, se sigue aplicando, aunque se podrían adoptar algunas medidas similares justificadas únicamente en función del estado de alarma y siempre que fueran temporales y muy concretas, ¿vale? Y siempre que se garantizaran otros derechos como la pseudonimización o la anonimización de los datos, etcétera, 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 todo de medidas, ese tipo de cosas sí podríamos hacer cosas porque entendemos evidentemente que estamos en una emergencia sanitaria y la salud de todos, incluso la vida, la integridad física de todos, se sobrepone con derechos evidentemente, que en este caso haya que dejar parcialmente o deban digamos, quedar por debajo, al menos temporalmente, como es el derecho a la privacidad. Entonces, ¿podríamos llegar a ver alguna aplicación similar a las que hemos visto en Corea? Podría haberla. No exactamente las mismas, pero podría haber algunos casos similares, ¿por qué no? Pero siempre con una previa análisis de evaluación de impacto, que es una de las también cosas que veréis más adelante en la presentación y que requeriría un análisis de este tipo antes de, evidentemente, lanzar algo así en nuestro país, pero se podría realizar, claro que sí. Yo creo que, vamos, soy de la opinión de que sí, porque la situación de emergencia así lo justificaría, ¿no? Bien, muchas gracias por el resto de comentarios, muy amables. Muchas gracias, un placer. Bueno, me alegro que haya llegado, muy claro, muchas gracias. Bien, ¿es legal solicitar nombre y apellido y teléfono para un concurso de una actividad turística? Muy buena pregunta, Loren, muchas gracias por hacerla. Realmente es legal. Yo entiendo que nombre y apellido y teléfono son datos que entran perfectamente dentro del principio de minimización, son datos necesarios que yo necesito para saber quién ha sido el premiado y dirigirme, por ejemplo, a través del teléfono, telefónicamente comunicar a la persona que ha resultado premiada que esto ha sido así. Pero, una vez más, siempre que yo cumpla con todas las obligaciones previas, que son, evidentemente, obligar a las personas o sea, dar información a las personas y, en su caso, recabar consentimiento con la aceptación de las bases del concurso, etcétera. Pero sí, perfectamente se podría hacer. Cuando se hacen reservas por WhatsApp, ¿podemos pedir los datos sin ningún tratamiento, ya que quedarán en la red social en nuestro móvil? Bueno, yo directamente, yo no, primero, no utilizaría WhatsApp. Ya sé que es algo muy extendido. Yo a nivel profesional procuraría no utilizarlo porque, como bien sabéis, WhatsApp pertenece a Facebook, está siendo objeto de mucho tratamiento de datos y que realmente nos iba a complicar. Yo lo reconduciría a otro canal de toma de datos, ¿vale? Porque realmente en este caso yo entendería que no. Y desde luego no podría hacer con ningún otro tratamiento, porque yo, en el momento que obtengo datos de reserva, aunque sea a través de ese sistema, las obtengo yo y, por tanto, realizo yo un tratamiento. Esto es distinto que, por ejemplo, en Facebook, que yo ponga un me gusta. Bueno, ahí evidentemente no tengo que hacer ningún tratamiento. O un retweet, ahí no tengo que hacer ningún tratamiento porque se hace dentro de la red social. Pero en este caso de WhatsApp sí estoy haciendo un tratamiento para mi propia actividad y no sería el mejor canal. Yo no lo recomendaría, por supuesto. ¿No crees que la lucha contra la pandemia vamos a ver, ¿no crees que la lucha contra la pandemia y la RGB son momentos incompatibles? En Corea, dado los casos publicados, nombre publicado todo, bueno, insisto, es el caso que hemos comentado anteriormente. No creo que sean incompatibles. Se sigue aplicando la normativa de protección de datos y la propia normativa de protección de datos, en sus propias excepciones, determina también un caso excepcional como este, como una pandemia, en lo cual se puede graduar la privacidad para prestar y estar. La propia normativa, en su artículo 9 y concordantes, se regula esta situación específica. Por tanto, no son incompatibles, sino todo lo contrario. Los datos necesarios para el documento a enviar a la Guardia Civil están registrados en papel. Por tanto, ¿qué medidas? Vamos a ver. Bien. ¿Qué medidas hay que tomar en estos documentos en papel? Al mismo tiempo, no se puede simplificar mediante un registro únicamente electrónico, donde el cliente firma a través de un dispositivo electrónico. Hombre, evidentemente, el papel
es un medio, pero no es el medio mejor. Yo creo que se debería establecer un canal idealmente cifrado. Si vamos a escanear esta documentación, pues esa documentación debería ser un medio cifrado. Si lo debemos enviar en papel, siempre en sobre cerrado y con las medidas oportunas. Es lo que yo recomendaría en este caso. Disculpad porque, bueno, veo que me estoy quedando sin batería. No me gustaría quedarme cortado en este momento porque estoy justo, no tengo enchufado en este momento el portátil. Voy a intentar contestar alguna pregunta adicional. Bien, la presentación por otro lado, fija la pantalla. Bien, en cualquier caso ha sido fácil. Vale, muchas gracias. Bueno, luego vemos exactamente cómo ha quedado la grabación. Se ha ido muy bien, fructífero, estupendo. Lo vi ayer en noticias. Bueno, pues nada, no veo nada más. Muchísimas gracias a todos de nuevo por las preguntas. Me alegro de que, bueno, pues haya sido claro y que haya llegado, bueno, desde luego os agradezco mucho las preguntas y ha sido muy interactivo. Y nada, quedo a vuestra disposición y de nuevo, cuidaos mucho y espero que esto pase lo antes posible, especialmente para vuestro sector, que es desgraciadamente uno de los más afectados. Un saludo y encantado.